plantar iglesias donde el nombre de Cristo ainda no hay proclamado. Una iglesia de influencia es una iglesia que planta iglesias. Una iglesia de influencia no es una iglesia que solo está aquí para nosotros, pero que es una iglesia que entiende que nuestra identidad en Cristo debe cambiar no solamente las áreas de nuestra vida, pero que también impactar todos los pueblos de la tierra. Yo voy a focalizar este tiempo de esta mañana sobre la plantación de iglesia. Hay un misiologista americano que dice así, hay la próxima por favor, que dice así: la plantación de iglesias transculturales debe tener como objetivo iniciar una nueva expresión local del cuerpo de Cristo y conducirlos a madurez. Es un misiologista llamado J.D. Payne que dice que cuando iniciamos iglesias como esta acá, pero que no va a parecer como esta iglesia, porque cuando vamos en pueblos, en etnias no alcanzadas, hay un cambio no necesariamente de bíblico y teológico, pero que da manera como expresamos nuestra fe en Cristo Jesús. Es diferente. No es lo mismo. Si vamos a una selva aquí cerca de Lima, en Amazonia, la manera como los indígenas nativos van a expresar tu adoración a Dios se parece diferente de nosotros. Entonces, lo próximo, por favor, la necesidad de plantar iglesia entre los alcanzados. Ahí vamos a focalizar. Si tienes tu Biblia, vamos a abrir una pasaje, pero que yo voy a mencionar muchas pasajes bíblicas, ¿está bien? Ahí se abre en Hechos capítulo 1, porque Hechos capítulo 1 nos da un camino, una dirección de aquello que Dios está haciendo en la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8, Hechos 1, 8, dice así: pero que cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. En Hechos capítulo 1 nos da una secuencia, nos da un contexto para todo que se pasa en el libro de Hechos. En Hechos capítulo 1 se puede mirar la carta toda, el libro todo de Hechos, capítulo 2 a 7, todo que se pasa allá es focalizado entre Jerusalén y Judea. En otras palabras, todo que se pasa allí en un contexto del evangelio creciendo entre judeos, culturalmente hablando. La lengua judaica dentro de la cultura judaica. Esta es la énfasis ahí que Pedro predica y 3,000 se convierten. Es ahí que vemos el hermano Esteban predicando, y cuando le predica dice: recuérdate de la ley de Moisés, recuerda de los profetas. El contexto judaico era muy importante dentro de esos capítulos 2 a 7. En el capítulo 8 vemos Felipe indo a Samaria. Y de allí, del capítulo 9 hasta el final, hasta el 28, el apóstol Pablo predicando a los confines de la tierra. Es el contexto del libro de Hechos. Ayer tengo una imagen, lo próximo por favor, que dice que no solamente el libro de Hechos nos da una idea del evangelio saliendo de Jerusalén, llegando hasta Perú, ¿entiendes?
No, nosotros no somos Jerusalén, hermanos y hermanas. Nosotros somos los confines de la tierra. Somos los confines de la tierra. Y este evangelio que se va está indo e indo, pero que no hay llegado entre todas las naciones ainda. Hay una oportunidad para nosotros. Pero que la misma idea geográfica hoy para nosotros es importante el contexto cultural, donde vamos a evangelizar personas saliendo de nuestra cultura de Perú en español, en una ciudad grande, tecnológica, como Lima, hasta la tribu a selva, acerca de Amazonia. Ahí el contexto se cambia, la lengua se cambia. La manera como compartimos al respecto de Cristo Jesús se cambia. Esto es importante para nosotros, hermanos y hermanas, porque una iglesia de influencia es una iglesia que planta nuevas iglesias. Una iglesia de influencia, una iglesia que es centralizada en Cristo, fundamentada en las Escrituras, pero que una iglesia que entiende la importancia de tener una iglesia que es culturalmente relevante. Que es culturalmente relevante. ¿Por qué? Lee próximo, por favor. A cada iglesia es un punto de acceso al evangelio a Cristo Jesús. Entonces, lo próximo, por favor. Si nosotros tenemos que salir para predicar el evangelio a los no alcanzados, que es una evangelización transcultural, algo que cambiamos lengua y todo, necesitamos de la misma forma plantar una iglesia donde cuando la iglesia está allá, a una iglesia culturalmente cerca del pueblo que alcanzamos. Me explico. Una vez estaba viajando en el país de Jordania. ¿Alguien estaba en Jordania aquí? En el Oriente Medio. Estaba allí, tenía algunos allá. Estaba en Jordania. Estaba en la ciudad de Amán. En la ciudad de Amán se está manejando en la ciudad. Hay muchas iglesias. Él es un país de 99% de musulmanes. Pero que estaba manejando y ahí hay una iglesia como esa, una iglesia de alianza. Está allá un predio grande, el nombre, todo en árabe, claro, está allá. Después cerca allá una bautista, una iglesia nazareno. Y dice, hermano, estaba allá hablando con mi amigo que estaba allá. ¿Qué es esto, hermano? Dice, esto es una iglesia para los árabes de fondo cristiano. Una iglesia que parece como esta iglesia. Una iglesia que es muy extraño. Estaba preguntando más cosas, intentando entender, no siendo crítico, pero que tentando entender. Una iglesia que se encuentra el domingo de mañana. Y piensa, claro que sí, pastor. Pero que en Jordania el final de semana es viernes y sábado. El domingo todo el mundo trabaja. Pero que en la cultura, porque es una cultura cristiana, hay un servicio en domingo de mañana. Dice, ¿qué va en esta iglesia? Dice, más viejitos, más ancianos. Ahí va. Porque si tiene que trabajar, tiene que ir a trabajar. Domingo de mañana. ¿Entiendes, hermanos y hermanas? Una iglesia que está lá grande, con predio grande, una cruz que es completamente irrelevante a 99% de musulmanes. Interesante, ¿sí? ¿Es un problema con la iglesia? No quiero ser crítico, pero que es una iglesia que no hay relevancia. Una iglesia bíblica, una iglesia fundamentada en las Escrituras, pero que culturalmente irrelevante para los musulmanes. Estaba en el país de Uzbekistán, en la Asia Central, y lo mismo se pasó, pero que un poquito diferente, porque allá hay musulmanes se convirtiendo de uzbek, y decía, yo quiero servir a Cristo, pero que esta iglesia rusa ortodoxa no lo gustó.
¿Tienes certeza que este Cristo que está diciendo a mí no es lo mismo de esa iglesia? Porque en mi cultura no lo quiero allá. Este predio grande, ese era musulmano, no sé cómo orar, sello de estatuas, de cosas de oro y todo. Es culturalmente algo que es extranjero. Nosotros como una iglesia de influencia hemos que a necesidad de plantar una iglesia que es relevante dentro de nuestra cultura. En mi caminada he percibido que hay 5 cosas que ahí quiero encorajarte, instruirlos. Hay 5 características de una iglesia dentro de las etnias no alcanzadas. El primero es una iglesia, lo próximo slide por favor, una iglesia sin protección. Hermanos, hermanas, hay algunos textos bíblicos como dice, no precisamos abrir, pero que si quieres anotar, Hechos capítulo 5, hay un slide ahí, Hechos capítulo 5, 17, 18, dice, el sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se levantaron y vendían. Entonces arrestaron los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Cuando el evangelio llega entre las etnias, la iglesia es una iglesia que no tiene protección. El próximo en Hechos capítulo 8, versículo 1, él dice, Saulo estaba allá, eso es cuando estaba apropiando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y continúa. Hermanos y hermanas, una iglesia sin promesa. El pastor Alejandro dice, Dios, gracias te damos que estamos aquí y podemos nos encontrar esta mañana sin estar con miedo de que una policía entre acá y nos mientras en la cárcel. Interesante, ¿sí? Una iglesia entre las etnias no alcanzadas. Hay una foto. Estaba tentando hacer una foto que no es mucho dramática, pero que es parte del cuerpo de un hermano que está vivo, pero la mano, los pies, un hermano jordaniano que decidió hablar de Cristo Jesús para tu familia. Y la familia se está muy, muy, muy contra él. Y le pelearon, ¿cómo se dice? Le pegaron por causa de fe en Cristo Jesús. Una iglesia sin protección. Por causa de persecución, número 2, una iglesia sin edificios. Es un bonito templo acá, ¿sí? Me encanta. Hay clima, hay una tecnología tan grande, tan bonita, pero que entre los pueblos no alcanzados se encuentran en casas. No porque es lo modelo más especial, mejor, pero que se encuentran en casas porque si quieres tener un predio, la policía hay que perseguirte. Entonces se encuentran en casas muy parecido como el libro de Hechos, donde estamos estudiando Hechos 2, el versículo 46, 48, y dice, no deben se reunir unánimes en el templo en un solo día. De casa en casa partieron el pan y compartieron la comida con alegría y generosidad. Es el inicio de la iglesia de Cristo Jesús. Pablo en Romanos, en el final del libro de Romanos, hay muchas salvaciones. En versículo 5, él dice, saluden igualmente la iglesia que se reúne en la casa de ellos. La iglesia, entre los no alcanzados, hay iglesias en casas. Por favor, no traiga una foto de voy a pasar rapidito por causa de estar online, pero que es una foto de una iglesia en Asia Central. La próxima
es una foto de una iglesia acerca de frontera con Irán, en casas. Lo que parezca una iglesia, ahí puede tirar por favor lo próximo. Cuando decimos hay una iglesia sin edificios. Número 3, una iglesia sin Biblias. Hermanos, hermanas, ahí tengo que contar un caso muy, muy especial. Pero que en Hechos capítulo 2, es interesante que el versículo 42 dice, se mantenían firmes la enseñanza de los apóstolos. Imagine cómo está tu fe si no tienes las escrituras. Piénsate. ¿Cree en Cristo Jesús? Sí, creo en Cristo Jesús. Bueno, sígale. ¿Cómo lo sigo? Lee la Biblia. ¿Qué es la Biblia? No lo tengo. No lo tengo en mi lengua, no lo entiendo. Pero que siga a Cristo Jesús. Hermanos, hermanas, tenemos que entender que la palabra de Dios, cuando estabas pensando la iglesia en Hechos, no había las escrituras en tu lengua. El Nuevo Testamento que leemos hoy estaba siendo escrito. Y hay una película de una iglesia, en el próximo slide, hay una película de una iglesia en el pueblo llamado Karakal, Pakistán. Es un pueblo musulmano. Yo estaba en esta casa, esta es una fotografía que yo saqué. Y ahí en esta casa, puede tirar por favor, vuelta para el versículo bíblico. Estaba allá y me dieron un honor. Me dijeron, ahí está un hermano nos visitando, diga un versículo bíblico, tras un saludo, para ver si está bien. Es muy caliente, hermanos, hermanas. Muy, muy, muy caliente donde estamos. Es acerca de un desierto. Estamos en el tercer o cuarto edificio que está allá a andar. Y estoy pensando, Dios mío, qué calor, serio. Ahí se pasando, no entiendo nada que se está pasando, que no entiendo la lengua de ellos, pero que estoy intentando estar allá con nosotros, pero estoy muy quente. Y ahí Dios trae a mi memoria un versículo en Isaías, que dice que Isaías 43, 19, que dice que es como una agua brotando del desierto. Percebe que estoy haciendo. Estoy haciendo algo nuevo. Y pensé, este es el versículo. Bueno, este versículo, entonces está muy caliente, como una agua en el desierto. Jesús dice a la mujer samaritana que es la agua de vida. Ahí está pronto. Mi salud está listo. Y pienso con la traducción, una grande honor y todos los detalles. Y dijo a ellos en Isaías, él dijo el versículo bíblico. En el momento que termino en inglés, ahí empieza una conversa entre ellos. Y para mí es como que 30 minutos ya pasó, no sé, pero algunos segundos, pero que no hay nada. Estamos sentados en el lechón, pero que estoy pensando, es algo errado, equivocado conmigo, ¿qué se pasa? En nada. Y ahí el hermano finalmente mira a mí y dice, hermano, ¿quién? Nosotros no hemos el Antiguo Testamento en nuestra lengua. No lo sé cómo traducir. Estamos intentando traducir el Antiguo Testamento, pero que no lo conocemos. Estaba diciendo un versículo de Isaías que no hay en la lengua de ellos. Solo tenía en el Nuevo Testamento. Y no entendí lo que estoy diciendo. Es increíble, mis hermanos y hermanas. Una iglesia que no tiene las escrituras. Adelante. Una iglesia sin líderes. Cuando pensamos en ser una iglesia de influencia que se preocupa, que da una prioridad a las etnias no alcanzadas, cuando pensamos en personas implantando iglesias,
la iglesia culturalmente va a se parecer un poco diferente. Es una iglesia muchas veces que no hay liderazgo. En Hechos capítulo 14, versículo 21, 23, dice que Pablo y Barnabé, dice que después de anunciar las buenas noticias en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, Pablo y Barnabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los discípulos y animándolos a perseverar en tu fe. Versículo 23. A cada iglesia nombró líderes religiosos y con oración y ayuno los entregaron al Señor a quien habían creído. Interesante que cuando Pablo, Barnabé ahí implantando iglesias, eventualmente tenemos que desarrollar liderazgo, que pueden liderar en Tito, el próximo versículo, Tito, capítulo 1, versículo 5, dice, Pablo dice a él, te dejé en Creta para que pusieran en orden lo que quedaba por hacer. En cada pueblo nombrarás líderes de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. Nosotros necesitamos desarrollar liderazgo. Esta es una película y ahí rapidito también por seguridad. Este es el liderazgo de una iglesia en norte de África, en una república musulmana, islámica. Y necesito, ahí que está, mira atrás de ellos, es la villa en desierto, donde la iglesia ha sido plantada. En el medio del desierto. Y necesitamos entrenar, desarrollar liderazgo. En la próxima imagen también es el país, en el continente de África, desarrollando liderazgo allá debajo de un árbol. Porque así, culturalmente relevante, la manera que hacemos. En los últimos, es una iglesia, hermanos y hermanas, sin limitación. Una iglesia que mismo que hay persecución, una iglesia libre a proclamar las buenas noticias de Cristo Jesús. Hechos capítulo 2, versículo 47, y dice así, y cada día el Señor añadía al grupo a los que habían sido salvos. Es un tema en el libro de Hechos. A cada vez que se predican, personas ahí se convirtiendo. En Hechos capítulo 5, versículo 14 dice, y seguían aumentando el número de los que creían en el Señor. Es una promesa con una iglesia de influencia que se piensa en las etnias no alcanzadas. Se piensa no solamente en cómo podemos plantar una iglesia nueva, cómo podemos influenciar nuestras vizinhanzas aquí en Lima, pero que vamos, y cuando vamos, el evangelio de Cristo Jesús es libre. La predicación de la palabra de Dios se va. No hay nada. La promesa de Cristo Jesús a Pedro es que tú eres Pedro, y en tu confesión de fe yo voy a edificar a mi iglesia. En nada va a parar. No hay limitaciones. Hermanos, quiero mostrar algunos números para la gloria de Dios que Dios tiene permitido nosotros como organización. En los últimos 5 años hemos empezado más de 3,200 iglesias entre las etnias no alcanzadas del mundo. Pero que entiendan, esas iglesias son como un grupito pequeño acá, ¿sí? Aquí hay muchas iglesias, porque son en casas. Es primera generación de musulmanos, hindús, budistas, que están se convirtiendo a Cristo Jesús, y se encontrando en casas, y intentando entender cómo vivir esta fe de Cristo Jesús. El próximo estamos muy animados porque si plantamos una iglesia que es madura, saludable, el próximo por favor, es una iglesia multiplicadora también.
En los últimos 5 años no solamente plantamos iglesias, empezamos una, pero que una iglesia que es plantada, planta una iglesia hija, que planta una iglesia hija, que planta una iglesia hija, que planta una iglesia hija. Hay como 5 generaciones de iglesias siendo plantadas. Hermanos, hermanas, es domingo de mañana. Si yo estoy pensando, ahí a este brasileño no, hablando portuñol, no entiendo casi nada, que te dice ahí unas fotos de personas que no conozco. ¿Por qué eso tiene a ver conmigo? ¿Por qué esto es importante para mí como iglesia? ¿Por qué esto es importante para mí como iglesia peruana? ¿Por qué esto es importante para mí como miembro de una iglesia en Miraflores, en Lima, Perú? Hermanos, hermanas, es importante porque un día alguien pensó que usted eras importante. ¿Sabía que este evangelio del reino de Dios ha sido pregado entre todas las naciones, ha predicado en todas las naciones? Espero que un poco de las fotografías, las fotos o que miró, es encorajado tu fe, pensando, no sabía eso, sabía que aquí es mi fe, que estoy siguiendo a Cristo Jesús, pero que hay allá musulmanes, hindús, que hay se convertido a iglesia de Cristo siendo nacida entre lugares no alcanzados, entre lugares donde no entiendo, hermano, ¿quién está diciendo eso? No sé el mapa, ¿dónde están estos lugares todos? Pero que la promesa, y nosotros somos parte de esta promesa. Usted, como iglesia peruana, a esos que vivieron como iglesia en norte de África, Uzbekistán, en India, nosotros somos partes. ¿Por qué que es importante para usted? Tengo una pregunta para usted. Tengo algo que quiero desafiar, que es lo último slide ahí. La pregunta es esta. ¿Te imaginas si podríamos ayudar a maturar essas iglesias recién establecidas? Imagínese Dios tiene algo especial para esta iglesia, para usted. Diciendo, hay iglesias siendo plantadas, yo puedo influenciar. Yo puedo hacer algo para ayudar a maturar, ayudar a establecer. Si hay necesidades de liderazgo, yo estoy acá. Si hay necesidades de traducción de Biblia, tal vez sí, aquí estoy. Si hay necesidades de desarrollar materiales con niños, con mujeres, con hombres, Dios, aquí estoy porque soy parte de una iglesia de influencia. Una iglesia que no solamente se ha preocupado en influenciar tu casa, tu familia, pero que hasta de los confines de la tierra. Este es mi desafío para ustedes, hermanos y hermanas, en esta mañana. Vamos juntos porque Dios continúa desarrollando, continúa estableciendo tu iglesia. Pastor Alejandro le dice algo muy interesante a 2 o 3 días atrás. Dice, me encanta oír las historias, pero que no quiero solamente oír las historias. Yo quiero hacer parte de las historias. ¿Quieres hacer parte con nosotros? Imagina que usted, una iglesia de influencia, puede ayudarnos a maturar, a crecer la iglesia de Cristo Jesús entre las etnias no alcanzadas. Gracias por tu atención. Dios le bendiga.